reunidos acá, convocados por Bloque Constitucional, que es este grupo de abogados que me toca coordinar, que siempre estamos tratando de llevar adelante una agenda de mejorar la justicia y el ejercicio profesional. Bueno, estando presente el doctor Vanossi, por ahí hay cosas que merecen un debate muchísimo más profundo, pero usted sabe, doctor, que nuestra principal bandera es la de la libre colegiación. Y conozco sus antecedentes como legislador en la creación del Colegio Público de Abogados. Nosotros estamos francamente en una corriente opuesta a esa y planteamos la necesidad de liberar la profesión como una forma de liberar la fuerza creativa que tiene la fuerza asociativa de los profesionales, porque se ha ido generando un enorme monstruo con el paso de los tiempos. Se desnaturalizó la colegiación completamente. Claro, Esa era una cosa que estaba limitada al control de la matrícula y la potestad ética, se ha transformado en un monstruo, en una cosa gigantesca, ¿no? Claro. Así que Es natural, la ley que dice que todo organismo tiende a crecer. Sí, es sí, la ley verdad. no, la ley natural de la burocracia, Así de es, las así regulaciones, es. de la regulación. Lo peor es cuando se transforma en burocracia. Eso es lo peor. Burocracia, sí. Bueno, en este momento nos toca luchar contra un presupuesto de 1.200 millones de pesos que está tratando de pasar todavía sin aprobación, y no sé cómo van a tratar de generar ese tipo de aprobaciones, pero esos son lo que nos cuesta. Le di el clic. O sea, se le fue el tachado. La administración de la matrícula. Claro. Bien, pero por supuesto que no vinieron a escucharme a mí. Nosotros estamos, además de haciendo nuestra acción política, estamos tratando de acompañar a nuestros colegas y a nosotros mismos a aprovechar esta cuarentena para formarnos, y por eso hemos invitado a profesionales y especialistas de primer nivel. Creo que el próximo tiene que ser usted, doctor Vanossi. Ya lo dejamos comprometido. Lo escuché a Manóvil, Estuvo extraordinaria la charla de Manóvil, la de Vítolo también. La verdad que venimos disfrutando y aprendiendo muchísimo. Bueno, y hoy nos pareció excelente poder contar con el doctor Barra. El doctor Barra excelente. Casi no necesita presentación el doctor Barra. Supongo que todos lo conocen por su paso como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como convencional constituyente, como ministro de Justicia, como presidente de la Auditoría General de la Nación. No sé, la verdad que su aporte en la función pública ha sido enorme, y mucho mayor para mí, y bueno, son cosas de gustos, ha sido su aporte, y lo es todavía, a la academia, a la ciencia del derecho, porque la verdad es que la profundidad de las obras del doctor Barra son absolutamente encomiables. Así que es para mí un enorme placer poder presentarlo hoy. Como les decía recién, el último de mis profesores en la Facultad de Derecho y el primero de mis empleadores como abogado, hoy hablándonos de algo que, bueno, dentro de la rama del derecho constitucional, que junto con el derecho administrativo él ha profundizado tanto, es esto de las facultades majestáticas del Poder Ejecutivo, que mucho se habla de presidencialismo, pero no es usual esta expresión y no es usual este ángulo de análisis de las facultades del Poder Ejecutivo. Así que, Rodolfo, espero que puedas disfrutar la charla como pienso disfrutarla yo. Así que te dejo con la audiencia que ha venido a escucharte. Agradezco tus palabras pero son muy motivadas por la amistad de tantos años, así que muy generosas, y me llena de orgullo y también de un poco de temor. Me cohíbo que está escuchando nada menos que uno de los líderes, maestros del derecho constitucional en la Argentina, que es el doctor Vanossi, que ya lo saludé, reitero el saludo. Bueno, yo voy a hablar de un tema que es polémico, pretende ser polémico, pretendo generar polémica, así que
ninguna cosa que voy a decir, no podría hacerlo por otra parte, pero ninguna de mis argumentaciones tiene nada de dogmático, sino quizás una especie de variante del brainstorming para que saquemos en la conversación ideas juntos. Yo creo que lo que voy a desarrollar es lo que está en la Constitución, sobre todo en la Constitución después de la reforma del 94. Y esta expresión majestática, bueno, es una expresión que se me ocurrió, podría ser llamada también función presidencial, función de conducción, que yo la encuentro muy clara en los sistemas parlamentarios, después vamos a hacer alguna mención, y por supuesto en nuestro sistema presidencialista. Es curioso que en la propia Constitución de 1853, en su versión de 1853, la calificación, las atribuciones al Poder Ejecutivo, no el título, porque el título del Poder Ejecutivo es presidente de la Nación, pero la atribución, la primera atribución que le da la Constitución, o sea, atribución es ejercicio de competencias, era el jefe supremo de la Nación y tener a su cargo la administración general del país. Esta calificación de jefe supremo de la Nación es muy curiosa. No está, como ustedes lo saben muy bien, en la Constitución norteamericana, no estaba en constituciones de la época, viene alguna referencia en la Constitución chilena y al Verdi, pero ¿por qué fue? Fue solo para, en nuestro país, señalarle a los caudillos de provincia en un momento que todavía había una gran feudalización en la Argentina, que el presidente era el jefe, y que ellos, como después lo dice la Constitución, unos artículos más adelante, son agentes del gobierno federal para hacer cumplir las normas federales, o es producto de una concepción que expresa y pone en la letra lo que la experiencia ya estaba dando, la experiencia norteamericana que había creado a esta figura de rey sin corona, de rey temporal, que no deja herederos, tiene un mandato temporal, y que ya en 1853 se había fortificado muchísimo. Pocos años después de 1853, Lincoln iba a conducir la guerra civil, y precisamente la figura presidencial había surgido también con la imagen de Washington, alguien que tenía que conducir la guerra de la independencia, conducir la primera forma de unión de esas 13 colonias que habían nacido mucho más federales que nuestras provincias. Nuestras provincias habían nacido en el sistema unitario del virreinato y de la pertenencia a la monarquía española. Las 13 colonias eran realmente independientes y autónomas entre sí, y entonces necesitaban esa figura fuerte de cohesión. Jefe supremo de la nación. Si ustedes van a las normas de los sistemas parlamentaristas, fíjense lo que es el rey en España, con la Constitución actual de 1978. Es el que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Su título es poder utilizar. Entonces, este es el símbolo de la unidad de España, y palabras parecidas es para el presidente de la República en Italia, para el presidente de la República en Francia, el canciller alemán. Entonces hay una distinción que estaba muy clara ya en la vieja redacción de lo que es el actual artículo 99, entre gobierno y administración.
nosotros no tenemos la idea del gobierno al estilo de los sistemas parlamentarios. Para nosotros, a diferencia de los sistemas parlamentarios, gobiernos son los tres poderes. Entonces, cada uno en su esfera de competencia gobierna. ¿Y en qué sentido se puede pensar aquí de gobierno? Bueno, es una tarea de conducción, de orientación general de los asuntos del Estado. La Corte gobierna, porque la Corte cuando, por ejemplo, en el caso Portal de Belén, mostró una actitud fuertemente antiabortista, y años después, en el caso Fall, mostró una actitud abortista, está fijando, aunque cualquiera sea la contradicción, no interesa, una orientación general en una materia trascendentalísima. Cuando en el caso Seyén definió que el divorcio vincular afectaba la libertad de contratación y el derecho a la privacidad, dio una orientación política muy fundamental. Por supuesto, el legislador, el Congreso también orienta, conduce con sus leyes, y lo hace el presidente. Y lo hace el presidente. Nada más que nuestro presidente, a diferencia de esta figura majestática de los sistemas parlamentarios, estoy hablando en pasado, también a su cargo la administración general del país. Pero después del 94 esto se separó, porque para la misma materia, la administración general del país, el jefe de gabinete, que sigue siendo un ministro del Poder Ejecutivo, la ejerce. Así dice el artículo 100 de la Constitución. Entre sus competencias, el ministro de Gabinete le corresponde ejercer la administración general del país. Y el presidente es el responsable político de la administración general del país. Ya no la tiene más a cargo. En realidad, estrictamente hablando, aunque todavía no hemos llegado a esa práctica constitucional, pero en la letra de la Constitución, el jefe de la administración general del país es el jefe de gabinete, que para eso, entre muchas de sus competencias, pero fundamentalmente la del inciso séptimo del artículo 100, hacer recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto. En sus manos está entonces el centro de la administración, porque la administración, en un sentido estricto, es una gestión de los recursos. El recaudar los recursos y aplicar los recursos. Hace recaudar las rentas de la nación y ejecuta la ley de presupuestos. Recauda y aplica. Toda la cuestión de la administración financiera. Es tan importante esto que tiene que ir a explicar una vez por mes a las distintas cámaras del Congreso, sucesivamente, la marcha de la administración general del país. Es tan estricto esto y tan fuerte que, y acá hay un dejo de sistema parlamentario, que el jefe de gabinete es el único ministro que puede ser removido por el Congreso sin causa, de acuerdo con el artículo 101. Él puede ser sujeto de una interpelación en sentido estricto, porque a los otros ministros del Congreso le pide explicaciones. Él puede ser sometido a una moción de censura, y él puede ser removido por el Congreso con una mayoría especial. Además de ser sujeto sometible, inventar las palabras, a juicio político, al impeachment, que en realidad ahora está claro que no es juicio político, sino, como dice la Constitución, traduciendo a la Constitución americana, es juicio de responsabilidad. Este es con causa. Y no es solamente por una gestión que el Congreso considera mala, porque si no nos estaríamos pareciendo cada vez más a un sistema parlamentario, sino por haber cometido delitos o misdemeanor, dicen los norteamericanos, que es una infracción no del derecho penal, es una incorrección, una contravención
que nosotros hemos traducido como mal desempeño. Y hemos traducido bien, es un mal desempeño, pero no porque dictó una sentencia equivocada el juez, puede ser equivocada a criterio del Senado en todo caso, puede ser removido. O el ministro puede ser removido porque al Congreso no le gusta o al Senado no le gusta cómo está llevando los asuntos de su cartera. Tiene que haber un verdadero mal desempeño o delitos. En cambio, el jefe de gabinete sí puede ser removido, no por juicio político, y la diferencia es importante, porque el juicio político, ustedes lo saben muy bien, requiere de la acusación con una mayoría especial, y después el juicio ante el Senado, el ejercicio del debido proceso, el derecho de defensa, aunque esté limitado, lo tiene que ejercer. Acá, en el artículo 101, el jefe de gabinete, con la mayoría allí establecida, es simplemente removido por el Congreso. Con ningún otro ministro puede hacer lo mismo. La diferencia que tienen con respecto a otros regímenes parlamentarios, con respecto a los regímenes parlamentarios, es que el jefe de gabinete, la caída del jefe de gabinete, ya sea porque lo remueva el Congreso o porque le pida la renuncia, lo renuncie el presidente, y esto es a su exclusiva discreción, no hace caer al gabinete ni hace caer al Congreso. No se acaba la legislatura. Simplemente se va el jefe de gabinete. Pero entonces hay acá una distinción entre gobierno y administración. El gobierno es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno, dice también el actual 99, inciso 1. Lo de jefe del gobierno fue agregado en la Convención del 94, no estaba antes, y acá, bueno, nos puede generar alguna sorpresa porque, como yo dije al principio, en nuestra Constitución, gobierno son los tres poderes. Entonces acá cuando dice que es jefe del gobierno, que es jefe también del Congreso y es jefe del Poder Judicial, bueno, hay que distinguir. No se está refiriendo al gobierno en sentido orgánico, no lo podría, sería una contradicción insalvable, no podría haber ni siquiera una interpretación integrativa, una contradicción insalvable con el sistema de la división de poderes. Se está refiriendo al gobierno en un sentido material, como conducción. Entonces se está reconociendo que el presidente es, dentro de los tres órganos del gobierno, el que tiene esta prerrogativa, esta función de conducción superior. Aquí sí, de orientación, pero no de direccionamiento. Él puede orientar con sus decisiones la marcha general de los asuntos del país. Lo que no puede es direccionar, el indirizzo italiano, no puede direccionar a los jueces en sus sentencias o al Congreso en su actividad legislativa. Orientar es mucho más genérico. Yo me oriento hacia el sur, direccionar es, pongo en el GPS la dirección tal, concreta, a donde voy. Esta, obviamente, es una distinción que tiene sus matices, ninguna distinción es perfecta, pero en general podemos interpretarla de esa manera. Claro que esta tarea de orientación es muy distinta con respecto al legislativo que al judicial. Con respecto al legislativo, el presidente, como seguramente ocurre en la mayoría de los casos, tiene en el Congreso un acompañamiento de un bloque oficialista que puede ser el mayoritario. Es común en nuestro país o en Estados Unidos que el bloque oficialista sea mayoritario. Puede no serlo, pero es común que lo sea. Y es entonces lógico que el bloque oficialista acompañe al presidente. Puede ocurrir que esto no suceda, por supuesto, pero normalmente es lo que sucede. En cambio, con respecto al Poder Judicial, esta tarea de
este cometido de orientación, no de direccionamiento, es más limitado. ¿Cómo actúa en uno y en otro caso? Con respecto al Poder Legislativo, además de que el presidente suele ser también el jefe del partido oficialista, o el líder del partido oficialista, también hay excepciones, pero con respecto al Poder Legislativo, el presidente actúa en su orientamiento en una manera muy concreta. Él tiene, con algunas leyes muy importantes, como la ley de ministerios y la ley de presupuestos, nada menos, tiene, de acuerdo ahora con el artículo 100 de la Constitución, la iniciativa. Él discute esas leyes en reunión de gabinete y con la firma del jefe de gabinete, esto se eleva al Congreso, su proyecto de ley. Él convierte en leyes a los proyectos de ley aprobados por el Congreso. Él puede vetar, y levantar el veto es un esfuerzo por parte del Congreso, tiene que llegar a una mayoría muy especial, que no siempre la llega, porque una cosa es sancionar una ley por parte del bloque oficialista, apoyar en la sanción de un proyecto de ley, porque el Congreso no aprueba leyes, aprueba proyectos de ley. Acompañar la sanción de un proyecto de ley que va a molestar al presidente, y otra cosa, una vez que el presidente lo vetó, es insistir con ese proyecto. Ya es un paso mucho más difícil. El presidente puede promulgar parcialmente un proyecto de ley, con lo cual está haciendo una ley nueva, aunque no puede contradecir la esencia del proyecto aprobado en el Congreso. Pero él entonces puede estar promulgando una ley, un proyecto de ley, transformándolo en ley distinto, parcialmente distinto, en parte, ¿no?, con algunos aspectos importantes distintos, que el que votó el Congreso. Y el presidente, además de actuar, entonces, cuando el Congreso lo pide, actuar como legislador al sancionar decretos de legislación delegada, o en los decretos ejecutivos de la ley, las leyes de hacer un desarrollo de la ley que explicita en detalle lo que el Congreso quiso hacer, o debe explicitar en detalle lo que el Congreso quiso hacer, o sea que es el continuador de la redacción de la ley, está continuando la redacción de la ley. Además de eso, ahora tiene claramente esta competencia de dictar decretos de necesidad y urgencia que son leyes sometidas a un régimen especial, que son leyes que no pueden tocar 4 materias, a diferencia de la que dicta el Congreso, que obviamente puede tocar todas, incluso esta, que son leyes que están sujetas a un control por parte del Congreso especial. No solamente el Congreso las puede derogar o modificar a través de una siguiente ley, sino que las puede anular a través de un procedimiento especial que no tiene cámara de origen ni cámara de revisora, y que por ser una declaración de nulidad de la ley, esto es una innovación que se ha hecho en nuestro sistema constitucional, de nulidad del decreto de necesidad de urgencia, no admite o no requiere promulgación, entonces no admite veto. Pero a la vez, por no tener cámara de origen y cámara revisora, y necesitar entonces la coincidencia de 2 cámaras, es mucho más difícil de lograr. ¿Y qué? De lograr que el decreto de necesidad de urgencia no siga vigente en el ordenamiento jurídico. Porque en nuestro sistema, y acá tiene mucho más fuerza nuestro presidente que en otros sistemas, presidencialistas o parlamentarios, en nuestro sistema, esta ley, entre comillas, que emana de la voluntad del presidente, va a ser vigente hasta que el Congreso no la anule, derogue o modifique, o que la derogue el propio presidente o modifique a través de otro DNU. Y esto es muy importante, esto es muy importante. ¿Qué hace el presidente con el DNU? En realidad el presidente con el DNU está impulsando al Congreso a legislar. Les está diciendo, señores legisladores, ustedes este tema no lo tratan,
no lo están tratando. Para mí es una cuestión urgente y necesaria. Yo le estoy diciendo con este decreto que es urgente y necesaria, y entonces les estoy dando ya la oportunidad, los estoy pinchando, los estoy impulsando para que ustedes traten el tema de la manera que quieran, a través de una ley que la derogue, que la modifique, o a través de la declaración de la nulidad de la ley 26.122, con el régimen de la ley 26.122. Pero háganlo. Si no lo hacen, si no hacen nada, esto sigue vigente. Ustedes están consintiendo esto. Yo siempre pongo como ejemplo una experiencia que tuve con el caso de la privatización de los aeropuertos, del sistema de concesión del régimen nacional, del Sistema Nacional de Aeropuertos. Ahí, de acuerdo con la ley 23.696, para proceder a la privatización, a través de la concesión en este caso, se necesitaba, y se sigue necesitando, por supuesto, la declaración de sujeta a privatización por parte del Congreso, por ley del Congreso. El presidente Menem había enviado el proyecto que había sido media sanción en diputados, en el Senado, va a diputados y allí duerme el sueño de los justos. Evidentemente el bloque también peronista en diputados no estaba muy decidido en esto a hacerle caso al presidente. Entonces declara como sujeta a privatización por decreto de necesidad de urgencia. Decreto que nunca fue cuestionado por el Congreso, fue cuestionado judicialmente por algún grupo de diputados y que fue rechazada la demanda por un problema de legitimación procesal. Un diputado tiene acción para esto, lo acaba de repetir esta Corte también en el caso de Cristina Kirchner, en lo que se refiere a la forma de sesión del Congreso vía telemática, etc. Bueno, y hasta el día de hoy esto sigue vigente y todo el sistema nacional de aeropuertos está regido por ese régimen de privatización que en 1998 fue aprobado por un decreto de necesidad de urgencia, cuya necesidad o su declaración de sujeto a privatización, que es la piedra fundamental de todo el sistema, fue declarada por un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, yo de acá estoy deduciendo que el presidente tiene muchas competencias. Bueno, es jefe de gobierno en el sentido que estamos mencionando. Después vamos a hacer una referencia al Poder Judicial. Y es responsable político de la administración general del país. ¿Por qué es responsable político? Si sus competencias no son de administración, de gestión de recursos, organización y gestión de los recursos. Está bien que el inciso 2 del 99 dice que expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes. Pero esto está haciendo que es una tarea de ejecución de una ley que ya sancionó el Congreso, que la promulgó el presidente, y que necesita este desarrollo posterior. Participa en la formación de las leyes, ya hemos visto, esta no es una tarea administrativa. Vamos a después volver al sistema de designación de los jueces, indulta y conmuta penas, ahí no está realizando ninguna actividad materialmente jurisdiccional, porque el caso ya terminó. Él indulta a alguien que está en proceso o que ya tuvo sentencia de condena, o conmuta la pena, pero sin oír a las partes, sin un proceso adversarial, como dice la Corte. Le basta con un informe que recibe del tribunal correspondiente, ahora será el Tribunal de Ejecución de la Pena, le basta con ese informe, que puede seguir o no, y su decisión es discrecional. Acaba el presidente Trump de declarar una conmutación de penas que ha provocado mucha alteración en algunos medios. Bueno, nombre de los 9 embajadores, ministros, la apertura de las sesiones del Congreso, donde tiene que dar cuenta del Estado, de la Nación, está haciendo, como en el mensaje, también lo repite luego, el mensaje del proyecto de ley de presupuesto,
una explicación sobre el gobierno, ¿no? Sobre lo que va a ser su gobierno. Prorroga las sesiones ordinarias, comandante en jefe, declara la guerra. Si no hay sesiones del Congreso, puede declarar la intervención de una provincia o el estado de sitio. Entonces, estas no son actividades de administración, no son actividades materialmente legislativas, tampoco son legislativas, tampoco son judiciales. Es otra cosa. Es una función presidencial de conducción superior de los asuntos del Estado. Fíjense con respecto al Poder Judicial, cómo ejerce esta prerrogativa que yo llamo de orientación majestática. Bueno, el presidente nombra a los jueces. Está bien que ahora los nombra previo un trámite ante el Consejo de la Magistratura, pero él puede elegir a discreción a cualquiera de los tres de la terna, y yo interpreto que podría rechazar la terna. Si no me gusta ninguno de los tres, y en lugar de dejar el tema en un cajón y hacer entonces que esa vacante nunca se llene, o demore muchísimo en llenarse, él puede decir, mire, Consejo de la Magistratura, no me gusta ninguno de estos tres, hagan un nuevo concurso. Pero eso con respecto a los jueces inferiores. Con respecto a la Corte, no necesita de esto. ¿Y qué hace el presidente cuando está nombrando un juez de la Corte? El presidente, si dura 8 años, porque es reelecto, puede tener oportunidad de designar 2 o 3 miembros de la Corte. En una Corte de 5 esto es mucho, en una Corte de 9 no es mucho. Él está incidiendo con la orientación general de la Corte por varias gestiones presidenciales, porque los jueces de la Corte van a durar, por ahí si estamos nombrando personas de 50 y pico, 60 años, van a durar de 15 a 20 años en su lugar. Aquí, ¿no? En Estados Unidos van a durar más, pueden ser vitalicios. Por supuesto que el juez de la Corte no va a estar sometido a las directivas del presidente. De un presidente que unos pocos años después que fue nombrado el juez, ya no va a estar en su mandato. Yo no sé si Fay se acordaba de que fue designado por el presidente Alfonsín, no sé si recordaba ya los nombres de quienes integraban el Senado, quiénes fueron ministros de Justicia, después de tantos años que estuvo en la Corte. Para él, todos los funcionarios del Ejecutivo eran provisorios. El único permanente era él y sus colegas de la Corte. Los demás pasaban, era gente que pasaba, el ministro de Justicia, gente que pasa hasta unos meses, unos años, ahí se va. No tiene nada. Yo estoy muy por encima de eso, diría Faito, Petracchi, cualquiera de ellos, que estuvieron tanto en 1983 en adelante en la Corte. Y gracias a Dios que el sistema es así, porque eso es lo que asegura la independencia judicial. De todas maneras, esta vocación que tiene el presidente, y por esto es un tema de debate electoral en Estados Unidos sobre todo, ¿no? En nuestro país todavía no, pero está empezando a hacerlo. Es un tema de debate electoral. ¿A quién elegir a un republicano? A un demócrata es ver quiénes van a ir a la Corte. Y esto es ver qué va a pasar con el aborto, qué va a pasar con este tema, qué va a pasar con el otro tema. Incluso el problema de la cantidad de juzgados o el número de jueces. El presidente, que tiene esta relación con el Congreso y que tiene la iniciativa presidencial, puede, y esto es parte del sistema, la gente dice, no, pero es parte del sistema, pretender que haya más cámaras, más jueces, y de esta manera está distribuyendo. Así empezó nuestro sistema de control de constitucionalidad, con el problema de los jueces de la medianoche, que fue resuelto en Marbury contra Madison. Era un problema de la herencia que quería dejar Adams a los que venían después. La herencia judicial que les quería dejar. Y esto provocó este caso. Entonces, él, si tiene el apoyo del Congreso, y es muy probable que lo tenga, porque puede ser que tenga mayoría, el bloque oficialista sea mayoritario, puede entonces incidir a través de
ya sea la creación de nuevas cámaras, de nuevos jueces, de ampliar el número de jueces de la Corte, y donde la única limitación que hay es la razonabilidad y el presupuesto, ¿no? Porque después no hay un número mágico, no hay ningún número mágico. Puede decidir sobre ese punto. La designación de los jueces que tienen necesidad del consentimiento del Senado, si bien en algunos casos hay realmente una gran confrontación, lo normal es que el Senado acompañe al presidente, aún la oposición, porque es tradición en Estados Unidos, acá, que esta es una competencia presidencial, y solo en casos extremos hay un verdadero alzamiento del Senado con respecto al candidato del presidente, especialmente cuando se piensa en la Corte. El caso de Robert Bork, en la época de Reagan, donde había una mayoría opositora en el Senado, y Bork era, para los demócratas, especialmente refractario, porque Bork era un duro del ala conservadora. Entonces, lo rechazaron. O los dos casos de otros jueces también durante gobiernos republicanos, que hasta los acusaron de acoso sexual, etcétera, etcétera. Pero aún así, en estos dos casos, el Senado terminó dándoles el consentimiento. Así que hay una actitud. Hoy al presidente le va a costar más porque a partir de la reforma del 94 se requiere para dar el consentimiento una mayoría especial de los 2/3 de los miembros presentes, no del total. Es una mayoría más difícil de conseguir, pero no imposible, especialmente teniendo en cuenta que es de los de los miembros presentes, y que una forma de apoyar para algunos, sin comprometerse demasiado con la postura del partido contrario, es ausentarse de la sesión, del recinto. Entonces, yo me permito aislar de estos tres poderes, que son tres funciones en realidad, son los tres órganos superiores de la Constitución, el poder es uno solo, aíslo una función presidencial, a la que llamo majestática, por ahí el nombre no es lo mejor, o sí, no importa, no es cuestión de nombre, pero que veo que claramente el presidente de nuestro sistema tiene competencias que son muy distintas a las de mera ejecución o de administración, que también son entre sí distintas, y que se parece muchísimo a esa función majestática que ejerce el presidente de la República o el rey en los sistemas parlamentarios. Aún así, hay una tendencia natural en política que es el pueblo quiere ver encarnado en alguien concreto la gestión de conducción. Esto es un dato de la experiencia. Yo no sé, seguramente muchos de ustedes sí, pero yo no me acuerdo el nombre del primer ministro en Francia, pero sí me acuerdo de que el presidente Macron. Y me acuerdo de Mitterrand, y me acuerdo obviamente de Gaulle, de ningún otro primer ministro. Los franceses seguramente sí, pero yo a la distancia, los italianos se recordarán a Berlusconi, pero es alguien que encarna el poder, no piensan en el Parlamento, Margaret Thatcher o Merkel, como en definitiva Reagan o Trump o Clinton. En nuestro sistema busca la presencia de un presidente fuerte. Por eso este lenguaje de la Constitución en el 99, inciso primero, que insisto, no es que le dé títulos, porque el título del Poder Ejecutivo es presidente de la Nación, sino dice que tiene las siguientes atribuciones: jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno, responsable político. Las atribuciones son competencias. Bueno, muy rápido traté de desarrollar algo que necesita mucho más tiempo de debate y discusión,
tiro solo unas ideas para que ahora me tiren a mí, tiren tomates a mí. No, muchísimas gracias, Rodolfo. Es interesante la forma de exponerlo. Por supuesto que estas funciones sí son conocidas, pero al ponerlas así todas juntas, y sobre todo en estos momentos en los cuales el Poder Ejecutivo Claro. está haciendo un uso intensivo, por no ponerle otros calificativos, de las facultades, especialmente de los decretos de necesidad y urgencia, invita a, como vos decís, interpelar esto, porque vos, es cierto, lo señalás con la contundencia de la letra de la Constitución, de la letra de la ley, son las funciones que tiene, pero mi primera pregunta va hacia la contrapartida de eso, es decir, y sobre todo en la interrelación, nos interesa más como abogados, bueno, como abogados nos interesan todas estas interrelaciones de poder y de derecho, pero la interrelación entre el Poder Ejecutivo y la Corte, y el Poder Judicial, no solamente la Corte. Eso es muy importante, claro. Porque vos decís, sí, el Poder Ejecutivo tiene y ejerce funciones majestáticas que le permiten ir conduciendo en parte la voluntad del Poder Judicial e ir conformando la voluntad del Poder Judicial, pero nos interesa ver la respuesta, cómo responde el Poder Judicial a esto con el control de constitucionalidad, que también esbozaste al mencionar de Marbury versus Madison. Y si querés te bajo ahora al caso muy concreto, digamos. Los decretos de necesidad y urgencia que están declarando la cuarentena desde hace más de 120 días prácticamente, en cuanto se refiere al funcionamiento del Poder Judicial, que es algo especialmente sensible para nosotros como abogados, la Corte ha establecido o ha adoptado un criterio de self-restraint y no cuestionar absolutamente nada. Si me permitís, te pongo en pantalla incluso esta frase que a mí me parece notable de la Corte, de su primera acordada, 6 del 2020, y que la viene repitiendo, ¿no? Que este tribunal, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, tiene la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias competentes, quienes se encuentran en mejores condiciones de adoptar criterios plenamente informados en dichas cuestiones. ¿Cómo ves acá jugando el control de constitucionalidad? Y si es que es el control de constitucionalidad la herramienta de contrabalanceo de esta función majestática. La herramienta sí es el control de constitucionalidad. Ahora, esto que ha dicho la Corte ahí, no es más que lo que llama el principio de deferencia, que está muy desarrollado por la Corte norteamericana. En definitiva, es cuando el legislador, y el legislador lo hizo con la ley de ministerios, ¿no? El legislador con el presidente, le está otorgando determinadas competencias a una agencia de la administración, en este caso a un ministerio, está trasladando entonces la competencia de aplicar la ley a ese sector del Estado. Y entonces, salvo que haya una manifiesta, mala, irrazonable o contraria a la ley, o sea, contrario al sistema jerárquico normativo, los jueces tienen que ser deferentes a quien el Congreso le otorgó no solamente la competencia, sino el expertise material con los medios adecuados para tomar este tipo de decisiones. En este caso, son las autoridades sanitarias. Yo no puedo decir, si yo fuese juez, ¿qué haría para decirlo? ¿La cuarentena es exagerada o no es exagerada? ¿Con qué criterio? En una cosa que está tan debatida. ¿Con un perito?
con 2 peritos, 5 peritos, cuando hay sanitaristas que dicen que la cuarentena no sirve para nada, otros que dicen que sí sirve para nada, para mucho. Yo tengo que dejar... La división de poderes me obliga a ser diferente. La misma división de poderes me obliga a ser diferente. No veo que allí haya una contradicción. Es cierto que la Corte no siempre es coherente con sus propios precedentes. En definitiva, a partir de Berrocchi, que fue de la Corte de 9, en el año 99, el fallo, que se puso a analizar la necesidad y urgencia de los decretos de necesidad y urgencia, y esto sigue hasta ahora, hasta consumidores argentinos, un fallo de hace poco de la Corte, Asociación Argentina de Seguros del 2015, digo bien. Analizar algo que es algo que tendría que ser un diálogo político entre el presidente y el Congreso. La vigencia la verdadera necesidad y urgencia. Porque es la necesidad y urgencia política. No es solamente que esto se da así ahora en el caso de la pandemia, evidentemente, de una catástrofe. No. Porque si es solo una catástrofe que impide la reunión del Congreso, el DNU, el artículo 99, inciso 3, los constituyentes en el 1994 le dedicaron 3 o 4 párrafos y algunas horas de sesión a un supuesto que va a ser solo si nos invaden los marcianos, si hay un terremoto que destruye la mitad del país, si tenemos una guerra con todos los vecinos, no sé, una hipótesis de ese tipo. Para eso se necesitaba dedicarle tanto tiempo al estudio del tema en la convención. Obviamente no, porque eso ya está. Y lo que pasa es que en ese Aquí iba a ser diálogo, otra cosa. Político entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, vos mismo has señalado que es casi un monólogo, porque el Poder Ejecutivo baja línea y después se tienen que juntar mayorías de ambas cámaras para poder retrucar. Entonces, ¿no te parece que es importante que haya un tercero en ese diálogo, que sea la Corte haciendo el control de constitucionalidad de Sí, pero la necesidad de urgencia, de la habilidad formal? Porque sí, dice que no se puede juntar el Congreso, pero se puede juntar el Congreso, se está juntando el Congreso. sí, Y el así Congreso todo, siempre se puede juntar. Eso, sí. bueno, cuando está en Siempre receso está no. demostrado ahora que siempre se puede juntar. Por eso todavía nunca hay decreto de necesidad de urgencia. ¿Para qué está? Se ha escrito así al divino botón. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es cierto, si el presidente es acompañado por su bloque oficialista, es probable que su DNU no va a ser anulado. Eso es cierto. ¿Y el Poder Judicial qué tiene que hacer? Bueno, si esto es un diálogo entre el Congreso y el presidente, él tiene que acatar ese diálogo. Pero no quiere decir que no pueda revisar el decreto. Si el decreto es inconstitucional, porque contradice una norma de la Constitución, viola el derecho de propiedad, viola el ejercicio del debido proceso, no solamente en materia penal, que no podría dictar un DNU, pero en muchos otros ámbitos, está restringiendo la libertad de circulación. Eso sí, obviamente, la contradicción, como con cualquier norma, ¿no? La contradicción de la norma con una norma superior, esto es lo que es competencia, es de la provincia del Poder Judicial controlarlo, diría la Corte Americana. Lo que yo estoy cuestionando es el control de la necesidad y urgencia. Porque si el presidente hace un disparate y se pone a regular la mano, la orientación, ¿no?, de la calle de abajo, si es para el sur o es para el norte, y dicta un decreto de necesidad de urgencia, yo creo que en un caso así seguramente va a terminar con que le van a hacer un impeachment porque obviamente le falla algo, o le van a echar al jefe de gabinete, quien se hace responsable también del decreto. La Constitución dice que tiene responsabilidad política también ante el Congreso. Lo van a llamar y lo van a remover, lo cual es darle una bofetada al presidente, ¿no sé? Porque le están quitando su mano derecha. Después es un problema también de elección. Si nosotros no estamos de acuerdo, vamos a votar en contra el año que viene o el otro año, cuando
sea. Entiendo que te estás refiriendo estrictamente a lo que es la evaluación de razonabilidad de la necesidad y urgencia, no así del resto de la norma, ¿no es cierto? Porque acá justamente a colación viene un comentario de la doctora María Laura Blanco Peña que pregunta, dice, es que esa delegación del Poder Ejecutivo incluye las libertades fundamentales del artículo 14 por tiempo indeterminado, por un lado, y por otro que la salud pública no sería materia delegada a la nación por las provincias. Bueno, es un tema de approach federal a la cuestión. Entonces, este tipo de análisis, o sea, el de las libertades fundamentales o el de las facultades federales o locales, ¿no hace a estos DNUs inconstitucionales? Yo estoy planteando la razonabilidad de la calificación de necesidad de urgencia. Todos los otros aspectos son controlables por los jueces, y ahí los jueces tienen que manejarse, yo creo que con el principio de la deferencia, es aplicable o no es aplicable, y lo que conocemos muy bien del self-restraint. Sobre todo en una materia tan delicada como esta, que estamos en juego la salud pública. Por eso yo lo que dije antes, ¿no? ¿Hasta dónde puede un juez va a atreverse a tomar una decisión que puede significar un daño muy importante a la salud de la población, a la salud de los terceros, no a la salud por ahí del que está accionando en un eventual juicio? Yo planteo un amparo porque no puedo trabajar, esto y lo otro. Bueno, quizás, pero con mi actitud y el triunfo que obtuve en el amparo, por ahí provoco que una X cantidad de personas se contagien del coronavirus y algunos se mueran. Y esto, ¿me va a poder decir a mí un perito, a mi juez, que las cuarentenas no sirven para nada? ¿Y no crees que eso te lo tiene que... con certeza. Porque, vamos a ver, eso de delegar a los peritos es lo más peligroso que me parece que pueden hacer sí, bueno, pero los jueces. ¿cómo ¿no? El juez no es médico, le va a preguntar a un médico, le va a Bueno, preguntar a un epidemiólogo. al juez le toca evaluar una constitución, y en una constitución tiene libertades, tiene garantías preferidas, y Sí. si hay una actitud que puede ser peligrosa, como por ejemplo ir a manifestarse en contra del gobierno, puede ser muy peligroso, pero ¿vos crees que el Poder Ejecutivo puede en algún contexto prohibir a la gente manifestarse en contra del gobierno? Por la excusa que sea, porque vienen los marcianos o porque hay una infección. Yo creo que es manifestarse en contra o manifestarse a favor, da igual. Está bien, allí hay un problema de libertad de expresión, pero hay yo distingo dos tipos de derechos. Los derechos, yo llamo de respeto, y los derechos de ejecución. Obviamente todos los derechos son para ser respetados y para ser ejecutados, pero es sobre todo desde la perspectiva especial con que se toma ese derecho. El derecho a la vida es sobre todo un derecho de respeto, no un derecho de ejecución, porque yo la estoy ejerciendo siempre, mi vida. A la medida que estoy vivo, ejerzo. Lo que yo pretendo con respecto a mi vida es que me sea respetada por los demás, por el Estado. Que el Estado obligue a los demás a respetar mi derecho a la vida. Bueno, la exposición. La salud o la integridad física, que no me corten una mano, me rompan la cabeza, la pierna, es también un derecho de respeto en este sentido. Yo no es que tengo derecho a accionar contra Juan Pérez para que me devuelva la salud, como si yo le hubiese prestado dinero a Juan Pérez, y entonces mi derecho de propiedad, en este caso, de libertad contractual, me está siendo el fundamento de la acción que llevo contra Juan Pérez. Pero la salud no. Lo que yo puedo demandar es que quien sea el prestador de salud en las condiciones reglamentarias razonables para la prestación de salud, me atienda. Que no me dejen abandonado, tirado en la calle si me enfermo, porque por ahí no tengo obras sociales. Ahí estoy ejerciendo mi derecho a la salud también. Pero lo normal, lo que pido yo es que se respete mi salud. Que es el cocinero que me sirve en el restaurante un plato de sopa no le haya tirado un virus encima. Está en vos, el no Estado ir. el Estado me tiene que asegurar eso, lo tiene que garantizar. Bueno, ¿Cómo lo hacen en esta situación? Bueno, hay países que han optado un camino.
Otros países han optado otro. Por ahí en nuestro caso, la cuarentena, que es una centena, no es cuarentena, ya centena, está exagerada en su comienzo, y para atrás no podemos ir. Pero yo no sé cómo uno ex post facto puede decir. Y si no se hubiese comenzado ahí, ¿estaríamos peor? Y yo no lo sé. Y un epidemiólogo lo puede saber con certeza. Pareciera que no, porque todos los días nos están diciendo algo distinto, que se contagia por las microgotas, que se contagia por la mano, que está en el lugar donde nos apoyamos. Todos los días que los chicos lo pueden contraer, que los chicos no lo pueden contraer. Que los chicos lo que pasa es que justamente cuando entras en ese debate técnico, la única salida es ir a un perito a que te lo diga el perito, y el perito siempre también va a ser opinable. Pero para mí, y lo que espero yo de una justicia, es que ponga arriba de la balanza otras cosas que no son medibles por un perito. Y esas otras cosas son, como vos estabas delineando, derechos no creo cómo los mencionaste, de ejercicio. De respeto y de ejecución, respeto. No, de ejercicio. Mi libertad ambulatoria es un derecho de respeto. Y justamente reciente leía la pregunta de María Laura Blanco Peña, que especialmente la destaco, porque ella está haciendo un habeas corpus, acaba de presentar el recurso extraordinario, un habeas corpus porque, como vos dijiste al principio de la charla, se siente en prisión domiciliaria, como un poco nos sentimos todos. Entonces yo demando que se me respete mi derecho de libertad. Y demando que no me importa qué otras consideraciones técnicas, científicas puede haber, porque siempre asumo que serán opinables, pero hay cosas sobre las cuales no se puede avanzar. Sobre mi derecho de libertad, sobre mi derecho a la vida, sobre mi derecho de libertad de expresión, no se puede avanzar. Y entonces, por eso, más allá, no quiero hacer de esto una diatriba política, quiero llegar al extremo de cualquier gobierno cualquier administración hubiese tomado alguna medida de este tipo. Bueno, es posible que sí o no. De una forma... Sí, bueno, no, pero... Bueno, sí, de hecho hay países que no lo han tomado. Hay países que han tomado otras, pero me llama la atención que el control de constitucionalidad haya sido tan, hasta el momento, tan superficial, porque hemos hecho varios habeas corpus distintos miembros del bloque constitucional, y las expresiones son de total sojuzgamiento al criterio bajado por el Poder Ejecutivo. Es que acá estamos en una cuestión de hecho. Yo pongo un ejemplo. Claro, siempre hay que ir a ejemplos exagerados, pero vos suponete que una persona concreta, el señor Juan Pérez, documento nacional de identidad número tal, tiene una rara enfermedad terriblemente contagiosa y mortal, y que se contagia por su mera presencia. Supongamos que de su cuerpo emanan algunos flujos, de hecho, precisamente por esa enfermedad, y entonces hay que decretar su aislamiento. ¿Por qué no lo matamos directamente? No, matarlo no, hay que curarlo, pero mientras tanto... No, pero capaz que es incurable y al médico que se le acerca también lo enferma, entonces matémoslo. Que sea incurable no lo puedes matar, le tendrás que dar un tratamiento paliativo, pero lo que no podemos hacer es que este señor se suba al colectivo, porque las 15 personas o 20 que están en el colectivo junto con él se van a contagiar, y por ahí de esas 15 o 20, 10 se mueren. ¿Y qué me exige el bien común? Yo estoy acá en una cuestión de justicia, ¿te acordás de la justicia general, legal o del bien común? Decía Santo Tomás y Aristóteles, ¿no? Que orienta todas nuestras acciones, no solamente las relaciones públicas, todas nuestras acciones, todas nuestras virtudes hacia el bien común. De tal manera que no hay verdadera virtud en aquella en aquel hábito o costumbre o conducta que contradice al bien común, que daña al bien común. Solo el bien personal es bien si ayuda al bien común, porque además el bien común ayuda al desarrollo de mi bien personal. Si ese señor va al colectivo y contagia a 20, está matando a los 20, pero se está matando él también, está impidiendo que lo curen. Y esto pasa
siempre, cuando en una guerra hay estado de sitio, toque de queda, no se puede salir a determinada hora, no se pueden prender las luces teniendo las ventanas abiertas para evitar el bombardeo, no se puede producir tal producto o venderle a tal. Es por una situación de emergencia, de verdadera defensa de lo que dijo la Corte en el caso Peralta. Es decir, si no hay, hay condiciones que son de soporte de la Constitución. Si le quito ese soporte, no hay ningún derecho constitucional se va a poder ejercer. Yo no sé si estas medidas son adecuadas, es que no lo puedo saber. Lo que sí sé es que tengo miedo de salir a la calle. Yo tengo miedo de contagiarme. Porque alguien que supongo que sabe, me dice que si yo salgo a la calle me puedo contagiar. Yo supongo que sabe ese alguien. Porque para algo le dieron un título a la universidad, para algo el ministro de Salud, además, aparte de los médicos particulares que opinan, el Ministerio de Salud tiene todo un equipo de técnicos. Yo supongo que ese señor sabe, que saben lo que hacen, que lo saben mucho más que yo. Entonces yo tengo miedo de salir a la calle y me siento más protegido si me quedo adentro. Claro que me duele en el alma, pero ¿qué voy a hacer? Y Me como duele en el juez, alma ver que mis nietos están encerrados en casa, de distintas edades, los adolescentes que necesitan la comunicación, estar con sus amigos. Me duele en el alma, pero ¿y si se contagian? y como juez también tendrías miedo entonces de poner en la balanza otros derechos y garantías y someterías la decisión al criterio del perito del Poder Ejecutivo. No, ¿Esa es tu no es que conclusión? someta la decisión al perito del Poder Ejecutivo. Lo que yo estoy diciendo, la dificultad que tendría el juez de decir esto es conveniente para la salud o esto es inconveniente para la salud. Porque él va a tener que apoyarse en un perito, pero el perito no es, va a dar una opinión cuando en un tema que hay los técnicos, los especialistas, los científicos, todos tienen opiniones distintas. Entonces el juez no va a poder saber lo que está diciendo. Por eso ya no Es es muy más cuestión difícil de como... peritos, es cuestión No, jurídica. claro, pero yo lo que estoy diciendo es, quiero decir precisamente eso, si no es cuestión de peritos, tampoco puede resolver el juez. ¿Cómo sabe él que ese señor que subió al colectivo no va a contagiar a 20 personas? Estamos fregados. Es que lo que pasa importante no es contagiar o no contagiar. Tal vez, como juez, No. tenés que valorar que lo más importante es el derecho a la libertad. Es decir, hay otras cosas, por ejemplo, el derecho a El funcionar derecho a la la libertad justicia, mía, o el derecho al funcionamiento de la justicia. Y entonces poder sopesar, porque si no, ¿cuál es el control de constitucionalidad? Tengo que esperar que Ginés González García o el doctor no sé cuál me diga que lo que puedo el hacer. control de constitucionalidad se basa también en hechos. Controlan la constitucionalidad porque la ley tal, efectivamente, en su artículo tal, aplicado a mi caso, y mi caso es una situación también de hecho, es inconstitucional. Esa norma aplicada al caso mío, con los hechos tales y cuales, es inconstitucional. El juez no dice, salvo que la inconstitucionalidad sea facial, ¿no? Es decir, la ley decreta la esclavitud de todos los señores que tienen 24 años. Tienen que pasar 5 años de esclavitud. Entonces allá no necesito que Juan Pérez, que tiene 25 años, venga y diga, mire, yo tengo 25 años. No, el juez podría declararle siempre en una causa concreta. Pero esa es la declaración de inconstitucionalidad. Siempre tiene que ir, ¿por qué es inconstitucionalidad esto? ¿Por qué es inconstitucionalidad restringir la libertad de circulación? ¿Por qué hay inconstitucionalidad en eso? Bueno, lo tiene que ver en el caso concreto, porque la libertad de circulación también está restringida en muchas otras situaciones que no son inconstitucionales. Yo no puedo circular donde se me da la gana, sino donde debo, ¿no es cierto? No voy en la mano norte, tomo la dirección sur porque voy a chocar, está prohibido y es una contravención, voy a sufrir una penalidad por eso. Entonces, en momentos especiales, el toque de queda restringe mi libertad de circulación, el estado de sitio
puede restringir mi libertad de circulación. El señor que está condenado a pena privativa de libertad tiene restringida su libertad de conciencia. El que está sometido a un procesamiento con prisión preventiva tiene restringida su libertad de circulación. Es un derecho absoluto. Yo no puedo tener libertad de circulación que dañe a los demás, porque no puedo ejercer un derecho que dañe a los demás, porque me lo impide no solamente las normas, el artículo 19 de la Constitución. Mis acciones privadas me quedan para mí. Privada es todo lo que no es público, no es solamente lo de mi conciencia y mi pensamiento. Esas me quedan para mí, salvo que dañe a un tercero, viole el orden público, la moral. No puedo yo ejercer mis derechos dañando injustamente a otro. Está en las convenciones de derechos humanos, que ahora son complementarias además de la Constitución. No puedo ejercer ninguno de estos derechos violando los derechos de otros. Y en supuestos de emergencia el Estado tiene la prerrogativa para restringir estos derechos. Y cuando esta situación llega al extremo de anular el funcionamiento del Poder Judicial, porque no está anulado en un 100%, pero está anulado en un 90 y algo por ciento, y para muchos casos en el 100%, para muchos casos que no tienen ni van a tener, porque ya va a ser tarde, pues, tal vez, acceso a la justicia. Está bien, nuestra justicia tampoco es que funcionara extraordinariamente bien, con lo cual hay muchos que ni se han dado cuenta de que no tenemos justicia hace 120 días. Pero ante eso, esto es una situación que yo nunca la había visto antes, digamos, de la necesidad, lo que se le ha pedido a la Corte y a la propia justicia. Hay varios amparos presentados, uno que hemos apoyado mucho, que es el amparo Contreras, de que sea la justicia la que diga, bueno, estará todo muy bien, todas las medidas de prevención que quieras, pero así como funcionan los supermercados, con más razón tiene que funcionar este órgano del gobierno, porque es un órgano del gobierno. Porque es necesario resolver los conflictos. Además, es porque si no se van a resolver si no los conflictos se resuelven de otra forma. Se resuelven de otra manera y a lo del buen salvaje. Sí, pero esto es un problema de la autoconducción del poder, de la Corte, ¿no? Como poder judicial. Ella debe brindar los medios para que el sistema de justicia siga funcionando a pesar de la pandemia y sin riesgo. En gran medida, un sistema informático para esta actividad permite hacer ese trabajo. Yo no sé si esto lo tiene la Corte afinado, todavía falta, pero debería. Por ahí le agarró la pandemia muy temprano y entonces no se llegó a desarrollar todavía un sistema informático que evite la presencia de los litigantes en un lugar determinado. Bueno, ese es un problema técnico que podría ir desarrollándose y mejorando con el tiempo. Desgraciadamente ahora ya no hay tiempo. El tiempo está. Esperemos que ya el tiempo que ya haya pasado, porque esto se haya solucionado definitivamente. Pero en el caso del Poder Judicial, como muchas otras tramitaciones ante la administración pública, etcétera, puede esto hacerse vía informática. Yo estoy recibiendo notificaciones, por ejemplo, de sentencias, aunque tengo los términos suspendidos, ¿no es cierto? No me corren los términos para apelar, pero el juez dictó sentencia y me lo notificó. O de actos administrativos de la administración. Y yo por ahí, para adelantar tiempo, ya estoy planteando el recurso contra el acto. Es decir, está demostrado que se puede. Por ahí es peligroso para el testigo o no. Yo fui testigo en procedimientos arbitrales, y yo estaba en un país y el tribunal arbitral estaba en otro, y esto se hizo por informática, y no es mi único caso, no soy el único caso, hay millones de casos. O sea que esto se podría haber arreglado si hubiese existido a mediados de marzo de este año, todo el sistema informático necesario para esto. No sé si existía o no existía, no sé si podía existir o no podía no existir, no sé si hay que echar culpas o no echar culpas, pero puede funcionar. Como puede funcionar el Congreso. Yo me estoy comiendo la pelota y estoy haciendo todas las preguntas yo, y le tengo que pedir primero disculpas a la audiencia.
No, porque me entusiasmé. Como vos aclaraste que yo había sido tu profesor, esto está demostrando que el alumno supera en mucho al profesor. No, está demostrando que el alumno siempre le quiere lo debe discutir llenar todo de al orgullo, profesor. porque quiere decir que enseñó bien. Bueno, el doctor Butler dice la posibilidad de que el Congreso sesione de manera no presencial a través de la utilización de nuevas tecnologías, videoconferencias, etcétera, ¿no ha vaciado el contenido del 99 inciso 3, en tanto la imposibilidad material pueda ser suplantada por la presencia virtual del legislador? Sí, lo que pasa es que yo no creo que la interpretación es esa, la del 99.3. Yo creo que cuando habla de la imposibilidad de que la norma sea aprobada a través de los procedimientos ordinarios legislativos, indica que el procedimiento legislativo no permite llegar al final de esa norma. Por ejemplo, por oposición de los legisladores. Ese es el ejemplo que yo les di antes. Y entonces el Congreso, el Poder Ejecutivo, toma esa iniciativa de sancionar el DNU. Porque si no, insisto, hoy en día la imposibilidad de reunirse el Congreso no existe, realmente no existe. Y estamos viendo ahora que puede sesionar, y claro que tienen razón, pueden sesionar por esta vía que estamos nosotros también debatiendo. Ahora, ¿cuándo el Congreso no se va a poder reunir? No sé. Pero no hay sesiones extraordinarias. Bueno, pero entonces el Ejecutivo, ¿por qué no convoca sesiones extraordinarias? Y podría decir una sentencia impugnando el DNU, o cuestionando el DNU, hubiera convocado a sesiones extraordinarias, total ahora, no es como 1853, que cada legislador que fue a su provincia tardó un mes en ir y un mes para volver, sino ahora tarda 2 horas, nada más, viniendo de la provincia más lejana. Y entonces puede venir a la mañana, sesionar y volverse a la noche a su casa en su provincia. Y ahí aprobó porque se junta a la mañana diputados y a la tarde el Senado, con las mayorías necesarias, dictan, aprueban y conforme el reglamento, ¿no es cierto?, aprueban entonces el proyecto de ley. Sí, siempre se puede hacer eso, claro que se puede hacer. Pero entonces el sistema del DNU tiene que estar para otra cosa. Acá tengo otra pregunta, comentario del doctor Cosi, Eugenio Cosi, a quien primero que nada agradezco su presencia fidelísima en muchísimas de estas charlas, sobre todo habiendo sido presidente del Colegio Público antes de que el bloque constitucional empezara sus gestas, pero bueno, evidentemente nosotros de alguna manera combatimos en las arenas políticas a la agrupación que lo llevó a ir a la presidencia, que es Gente de Derecho. Así que, bueno, muchísimas gracias, Eugenio, por tu presencia y por tu participación. Dice, me parece Yo también los saludo. Dice Eugenio, me parece que a esta evaluación le falta ponderar la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas, en virtud de que no pueden ser eternas, por más polémicas que sean las opiniones. Es como que siempre estamos buscando alguna reacción desde otro ángulo, no preguntándole al especialista. Hay un límite de la razonabilidad, claro. Esto en algún momento tiene que terminar y por lo tanto tiene que dejar de ser razonable el aislamiento. Quizás estamos llegando ya a ese punto. No sé, ahora va a haber, parece ser, según las noticias de los diarios, algún cambio. Obviamente, si se demuestra la irrazonabilidad, ahí tiene que actuar la justicia, sí, obviamente. Pero la irrazonabilidad va a provocar el cambio de la situación por propio imperio. Porque no se va a poder mantener una situación cuando ya no haya una tasa de contagios tan elevada como la que hay ahora, o cuando otras necesidades urgentes, como por ejemplo la economía, se hagan terriblemente angustiantes. Nadie puede gobernar totalmente contra los hechos, contra la realidad. Porque la gente va a salir a la calle a pasear, a tomar sol y a comer. Sí, en algún punto está no podemos llevar a
50.000 personas presas de golpe, o a 100.000 o a 500.000. Entonces termina por sí solo. A lo mejor esta pregunta del doctor Jorge Garda apunta a buscar una respuesta también en este sentido. Dice, según su interpretación, ¿cuál sería la función del Congreso, teniendo en cuenta que es quien representa la voluntad popular? Sí, la voluntad popular también la representa el presidente, que es elegido por una mayoría especial del pueblo. Ustedes recuerden que tiene que tener más del 45% o eventualmente más del 51%. Así que él también ejerce la voluntad popular, y en cambio un legislador pudo haber sido elegido con un poco porcentaje de votos según el sistema proporcional, ¿no? El Congreso puede legislar. ¿Por qué no legisla? ¿Por qué no legisla y deroga todas? No por el sistema de la 26.122. Legisla para sancionar una ley que derogue todos estos decretos de necesidad de urgencia. ¿Por qué no legisla? Porque la mayoría está de acuerdo. Bueno, sí, es el sistema democrático. Bien estaríamos si los que aprobasen la ley fuesen la minoría. Sí, probablemente también, y por eso te la ponía con lo que venías diciendo, está haciendo una evaluación tácita de lo que, o una evaluación de lo que tácitamente está dispuesta a aceptar la sociedad. Y parece ser que acá los legisladores, que claro, muchos de ellos van a tener que volver a validar su título el año que viene. Los legisladores, por un lado, están ocultando lo que opina la sociedad, pero por otro lado, están mostrando su conformidad con la política que se ha seguido. En este punto de los DNU, el que calla otorga. Eso está clarísimo. El que calla otorga. Si el Congreso se calla, lo que dije antes, va a seguir vigente el DNU. La doctora, la doctora Corinti, Susana Corinti, pregunta, ¿el PJ debería agilizar los modos, el PJ no. La PJ. Pero todo es PJ. El Poder Judicial de la Nación, quería decir, el PJN. El Poder Judicial de la Nación debería agilizar los modos remotos porque la falta de justicia es asfixiante socialmente. Solo rigen los DNU, no hay direccionamiento por parte de todos los poderes. ¿Qué opina de la Feria Judicial Extraordinaria? Bueno, lo hablamos antes, ¿no? Ojalá pudieran implementarse sistemas que permitieran seguir adelante con los juicios. Vamos a ver, ¿por qué motivo un expediente que está por ejemplo, para poner autos para alegar, no se hace eso? Si se supone que todo el expediente está digitalizado, o podría estarlo, porque basta con escanearlo, bueno. ¿Por qué no puede la parte demandada contestar la demanda? Puede ser que no se pueda llamar a una audiencia de testigos, porque todavía no tenemos aceitado para evitar que el testigo, alguien le dé un papelito por abajo en la charla informática y entonces él le dé la respuesta. Bueno, puede ser que esto no se haga, pero muchas otras etapas del proceso se pueden hacer. Se pueden hacer por vía informática, ya se estaban haciendo antes de la pandemia. Sí, pero son etapas del proceso que no terminan de poner en acto la justicia. Justamente la doctora Corinti agrega, no se pueden ejecutar las sentencias, no se puede presentar demandas para revisión judicial de actos administrativos. En realidad no se puede presentar demandas, sí, demandas se puede presentar. Sí. Ejecutar la sentencia puede ser una dificultad porque requiere, normalmente, ¿no? En la mayoría de los casos, que una actividad del oficial de justicia, quizás, un remate de bienes. Hay puntos que son complicados, pero igual se puede ir llegando, avanzando. Por ejemplo, si el expediente ya tiene auto para sentencia, bueno, eso está ocurriendo, puede dictar sentencia. Pero entonces podríamos también apelar a esa sentencia, porque ¿qué actividad presencial necesito para la apelación?
No, Llegó por ahí lo la que necesita es notificación. la actividad material de que el tribunal tenga el expediente, algunos que no están del todo digitalizados, hay jueces que les molesta Bueno, tener que bueno, leerlos de forma digital. si está esa dificultad, evidentemente la cuestión ahí es insalvable. No, no es Por eso, insalvable para mi gusto porque no bueno, hay nada que impida, si me llega el diario todos los días a la puerta de mi casa y las boletas de luz, ¿por qué no puede llegar un expediente al despacho de donde esté el señor juez? Eso me parece que es... claro, yo estoy de acuerdo con eso. Yo me preguntaba si yo puedo ir al almacén, al supermercado, ¿por qué no puedo ir a misa? ¿Por qué no hay en la puerta de la iglesia alguien que cuando entró una determinada cantidad de feligreses, de manera de permitir que entre banco y banco haya uno libre y que se pongan separaditos y qué sé yo, y que la conferencia episcopal esté de acuerdo que no se dé la comunión en la presencia física? ¿Por qué? Y qué sé yo, porque yo no lo puedo decir, porque alguien ha tomado el criterio prudencial, el que tiene a su cargo la conducción de esa comunidad, en este caso la iglesia, el obispo, el arzobispo, la comisión episcopal, la decisión de que es peligroso para la salud esta rejunte de gente dentro de la iglesia, del templo, y que por una situación entonces ocasional, que todos rezamos para que dure lo menos posible, se suspenden las misas. Y la gente tiene que acostumbrarse, que no es lo lindo, no es lo mejor, a escuchar misa por televisión. Y bueno, lo dijo quien, el que irresponsable. Yo puedo cuestionar, ¿podría un juez cuestionar eso? Desde luego que sí, podría. No Bueno, va a cuestionar yo no lo veo. Eso es que- meterse dentro de la autonomía de la iglesia. Porque no es que le impusieron a la iglesia tomó esa decisión. No, bueno, por Habrán supuesto, conversado con el Ejecutivo, se habrán puesto de acuerdo, pero ha tomado por- una decisión que los obispos habrán considerado razonable. no, por supuesto, si los obispos y los feligreses no se quejan, yo no soy quien para quejarme, pero Yo eh, me quejo, pero ¿qué puedo hacer? Me no, quejo bueno, a mi podrías interior, yo lo lamento, pero no voy a hacer una demanda por esto. podrías hacerlas, un amparo, después si tenés que tener del otro lado también un cura que te quiera dar misa, y tendrá que hacer en todo caso el amparo Bueno, juntos. De hecho, ayer también, salió un claro. documento de las iglesias cristianas y ortodoxa, católica y judías, planteando un poco que se estaban olvidando en los protocolos, y a mí me parece un poco tarde para quejarse, y un poco suave la queja, pero bueno, cada cual protesta como puede. Acá volviendo un poco a los DNUs, el doctor Pirovano, Pablo Pirovano, plantea que los DNUs van a contrapelo de la legislación ordinaria, ¿no? Porque una ley debe ser sancionada por ambas cámaras, en cambio un DNU rige, como vos lo mencionaste, aunque una cámara lo rechace mientras la otra lo apruebe. Entonces, dice lo que está mal, dice Pablo Pirovano, es la ley que reglamentó los DNU. ¿Vos no tenés ahí una mirada crítica sobre que, porque la Constitución no decía lo que dice la ley cristalizó algo Y la que... Constitución dice eso. Bueno, no dice exactamente lo que dice la ley, pero está diciendo que los que serán decididos deberán ser refrendados. Y bueno, dice, una ley especial sancionada con mayoría absoluta regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Y esto es lo que ha hecho la ley. Claro, bueno, pero lo que La no dice la Constitución no dice Constitución es que va a regir es hasta que que la las dos cámaras no Constitución, lo deroguen o lo eh, anulen. vamos a ver, en otros sistemas el decreto ley, que se llama decreto ley, tiene que ser aprobado por el Congreso en un término X, por el Congreso, por el Parlamento en un término X, y si no es aprobado en ese término X, pierde su vigencia. En nuestro caso no lo dice así la Constitución, no pone ningún término. Entonces, la vigencia del decreto es desde que se sanciona, porque si yo voy a esperar a que una ley lo apruebe para que empiece a tener vigencia, obviamente estoy borrando con el codo lo que escribí con la mano.
Entonces no tiene sentido el sistema del DNU. Entonces, el DNU aprobado comienza su vigencia, esto es por su propia naturaleza, porque si no, no sirve el DNU. Aprobado comienza su vigencia. Tenemos dos sistemas, uno que le pone un límite de tiempo, dice, si no está aprobado por una ley, al llegar a este momento, no rige más. Otro, que sería el nuestro, un sistema muy especial, es que si el Congreso no muestra su disconformidad, como él la quiere expresar, porque el constituyente le delegó al Congreso la forma de tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia, con el único límite que no los denaturalice, que no los destruya. Entonces, este decreto de necesidad de urgencia, hasta tanto el Congreso se expida en contra, de una manera u otra, con una ley, con la anulición, con la nulidad, con procedimiento bicameral, tiene que ser siempre, pero con cámara de origen y cámara revisora o no, bueno, como sea, mientras tanto el decreto sigue vigente. Esto es lo que dice nuestra Constitución. ¿Esto es bueno o es malo? Puede ser muy malo, puede ser muy bueno, bueno, depende de la opinión de cada uno, pero es lo que está en la Constitución. Perdóname, es lo que está en la ley. Vos dijiste, la ley en tanto no lo denaturalice. Si la ley dijera, los decretos de urgencia si duran solo 24 horas, lo estaría desnaturalizando. Ahora, si la ley dice, valen igual que una ley, también lo está desnaturalizando. ¿Qué es lo que está sucediendo? No, porque valen igual que una ley. Porque el decreto permite que el Poder Ejecutivo trate materias que son de competencia del Congreso, salvo 4 casos. Entonces está diciendo que vale igual que una ley, porque está sustituyendo a la ley, si no, no estaría sustituyendo a la ley. Pero la ley podría haber dicho... delegada, ¿vale igual que una ley? Sí, vale igual que una ley. La ley podría haber dicho que los decretos de necesidad de urgencia valen en tanto una de las cámaras no lo anule. Y ahí se le estaría pareciendo más a lo que está sugiriendo el doctor Pirovano con su comentario. Podría ser cuestionable también porque se exige que la expresión del Congreso tiene que ser expresa, hay una norma constitucional, tiene que ser expresa, y las decisiones del Congreso son bicamerales. El principio de la bicameralidad, hoy no hablo muy bien, es esencial en nuestro sistema constitucional. Está buenísimo. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los elementos. Pero puede ser que este sea un mal sistema. Se me amontonaron las preguntas de una manera escandalosa. Sí, pero yo lo que pasa es que me parece que no voy a poder seguir mucho tiempo porque me están requiriendo para otra cosa ya. Te agradezco muchísimo el tiempo. Le pido de vuelta disculpas a todos los presentes por haberme por ahí excedido yo en la intervención. Pero bueno, iba leyendo también con un ojo las preguntas y creo que muchas iban en este sentido en el cual íbamos llevando la conversación con el doctor Barral. La verdad, te agradezco de vuelta muchísimo, Rodolfo. Le agradezco especialmente al doctor Vanosi su presencia, a todos y cada uno. Y bueno, esperemos que podamos seguir y salir prontamente. Sí, Dios quiera que salgamos muy pronto, pero todo esto tiene también la utilidad de la discusión, del cambiar ideas. Como dije al principio, nada de lo que yo digo tiene fuerza dogmática y puedo estar absolutamente equivocado. Lo importante es eso, cambiar ideas y pensando que van a ayudar al desarrollo de nuestra ciencia jurídica, que es lo que más queremos. Yo también le agradezco muchísimo a Jorge Vanosi, que ha estado presente con mucha estoicidad, y no ha preguntado, porque si me preguntaba me reventaba unas preguntas malditas. Yo le desconecté el audio al doctor Vanosi, pero lo puede conectar de vuelta, doctor. Yo se lo desconecté en un momento porque entraba ruido de su casa, pero si quiere conectarlo de vuelta, ahí está. Sí, los ruidos de mi casa no hubo, pero quiero expresar mi más sincera felicitación porque he tenido una coincidencia 100% en todo lo que ha expresado mi querido amigo Rodolfo Parra. De modo que, sobre todo en
diríamos, diferencia entre los que quieren ir al parlamentarismo y los que seguimos sosteniendo al presidencialismo como un régimen que no debe desaparecer, ¿no? Desgraciadamente hubo momentos en los cuales hubo tendencia marcada en los años 80 y pico para ir a un sistema parlamentario. El doctor Nino predicaba eso insistentemente, sí, y yo me oponía tenazmente desde el Congreso, y felizmente tuve que la Nación me amparara 2 días seguidos con sendas hojas defendiendo el sistema presidencialista. Y sigo creyendo de que el sistema presidencialista es el más aconsejable para países como el nuestro y como muchos otros. El sistema parlamentario lo encaró Brasil y fue una catástrofe. Una catástrofe en la cual el pueblo votó expresamente el retorno al presidencialismo frente al descalabro que había significado el régimen parlamentario. Y entonces ya volvieron para siempre al sistema presidencialista, con las virtudes y los defectos propios de esto. Por eso creo de esa manera, y bueno, te felicito por todo lo demás. Y con respecto al tema de los DNU, hay que tener presente que la legislación es la que fijó después cómo debía ser su funcionamiento. Y en esa legislación se creó una comisión bicameral. Y esa comisión bicameral es la que ha decidido y decide que basta con que una de las cámaras apruebe el DNU para que no proceda, es decir, lo rechacen, ¿no? Para que de esa manera no funcione o que lo apruebe. De modo que ese mecanismo está en pie. Fundamentalmente lo que ocurre en la práctica es que no se ha perfeccionado el sistema de la legislación reglamentaria, ¿no? La parte reglamentaria. Y otro tema que me preocupa, y perdón, quiero distraerte un minuto más porque vos ya te vas, es esta locución reciente de hace pocas jornadas o semanas respecto de la función que corresponde a quién para la cobertura de la protección de los límites con el exterior, con los países del exterior, con las fronteras. Y se insiste de nuevo en la mayor incumbencia por parte de la Gendarmería. Pero hay 2 artículos de la Constitución, 2 incisos, que me permito citar con respecto a las potestades del Ejecutivo, y con esto termino, que son el 12 y el 14. Por el 12, el presidente es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. Es decir, no discrimina entre Ejército, Marina, Aeronáutica, Gendarmería, etc. Y el 14, que es fundamental, dice que el presidente dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la nación. O sea que cuando hay necesidades, obviamente el presidente puede acudir a todas las fuerzas o a cualquiera de las fuerzas, y no necesaria y únicamente a la Gendarmería para el tema fronterizo, que es un tema muy delicado desde hace tiempo, y en estos momentos también con respecto a todos los problemas que se dan en América Latina. En fin, lo dejamos para otro día. Totalmente de acuerdo. Luego te felicito. Gracias.